Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El viento otoñal soplaba suavemente sobre las verdes colinas de Beverly Hills. La extensa finca de Michael Anderson, uno de los hombres más respetados y ricos de la costa oeste, parecía tan tranquila como siempre. Pero esa noche, algo extraño flotaba en el aire. Michael acababa de regresar de un largo viaje de negocios a Nueva York. Cansado, aparcó el coche en la entrada, ansioso por ver a su hija adoptiva, Amara, de 15 años. La había adoptado cuando tenía 7 años, tras conocerla en un orfanato de Chicago. Desde ese día, se convirtió en la luz de su vida, quien le devolvió el sentido a su existencia tras la trágica muerte de su esposa. Pero tan pronto como puso un pie en la puerta, oyó un grito. Un grito agudo y desgarrador, lleno de miedo. De Amara. Su corazón se detuvo. Sin pensarlo, dejó caer la maleta y corrió hacia la puerta principal. Los gritos continuaron, ahora más fuertes. «No. Déjame en paz», gritó la voz de la niña. Michael abrió la puerta de golpe, sin aliento. En la sala, iluminada por la luz, vio una escena que lo dejó helado. Su mayordomo, un hombre al que consideraba miembro de la familia, sujetaba a Amara del brazo, obligándola a sentarse mientras un grupo de amigos de la casa reía disimuladamente en un rincón. Se burlaron de ella, de su color de piel, de sus orígenes. Amara tenía lágrimas en los ojos y sus manos temblaban. Michael sintió que una rabia que nunca había conocido crecía en su interior. El hombre tranquilo y mesurado que solía ser se transformó en una tormenta de ira. Sus ojos se posaron en cada uno de ellos, fríos y despiadados. Y en ese repentino silencio, dijo con una voz profunda y gélida: «Si valoras tu futuro, me explicarás inmediatamente qué está pasando aquí». Pero nada podría haberlo preparado para la verdad que estaba a punto de descubrir esa noche, una verdad mucho más oscura, mucho más profunda que un simple acto de burla. Porque lo que estaba a punto de aprender sobre su hija, cambiaría su vida para siempre. La habitación permaneció congelada, como suspendida en el tiempo. Michael Anderson estaba de pie en medio de la sala, su imponente figura bloqueando la luz de la lámpara de araña. Sus penetrantes ojos azules recorrieron la escena: Amara, temblando, sentada en la alfombra, Richard, el mayordomo que había empleado durante 8 años, aún sosteniéndola del brazo, y 3 adolescentes, hijos de sus socios, intercambiando miradas avergonzadas, algunos aún riendo nerviosamente. Michael avanzó lentamente, cada paso resonando en el tenso silencio. «Déjala ir, Richard», dijo con voz tranquila pero peligrosamente fría. El mayordomo obedeció de inmediato, soltando el brazo de Amara como si se hubiera quemado. Ella regresó corriendo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Michael se acercó a ella, le puso una mano tranquilizadora en el hombro y la abrazó brevemente. «Todo está bien, mi amor. Ya estoy aquí». Levantó la cabeza hacia los demás. «¿Alguien me va a decir qué pasó aquí?» Un silencio. Entonces uno de los adolescentes, un chico rubio de ojos grises, habló con arrogancia. Solo bromeábamos, señor Anderson. No queríamos hacerle daño». Ella simplemente reaccionó mal. Michael entrecerró los ojos. «¿Reaccionaste mal? ¿A qué, exactamente?» El niño dudó, buscando las palabras. «Era solo una broma. Dijo que venía de un orfanato, así que queríamos ver si sabía cómo servir el té correctamente». Una de las chicas soltó una risa nerviosa. Michael sintió que la sangre le subía a la cabeza. «¿Le pediste que te sirviera té?» El niño se encogió de hombros. «Fue una broma». Amara, todavía conmocionada, murmuró con voz entrecortada. «Me dijeron que lo hacía bien, que lo llevaba en los genes». Michael cerró los ojos un momento, intentando contener la tormenta que lo azotaba. Luego se volvió hacia Richard. «¿Y tú? ¿Qué hacías mientras lo humillaban?» Richard bajó la cabeza.
Señor. Yo quería calmarlos. Empezó a gritar y la sostuve para que se callara. Michael apretó los puños. ¿La retuviste? Contra su voluntad. ¿Delante de ellos? El mayordomo tragó saliva, incapaz de sostener su mirada. No quería que las cosas empeoraran, señor. El millonario respiró profundamente y luego, con voz lenta y controlada, dijo: Salgan todos. Ahora. Los 3 adolescentes se levantaron, avergonzados, y salieron de la casa sin decir palabra. Richard permaneció inmóvil, con las manos temblorosas. Tú también, Richard. Y quiero que empaques tus cosas. No volverás a poner un pie aquí. El mayordomo intentó protestar. Señor Anderson, por favor. Afuera. Su voz se quebró como un trueno. Richard hizo una reverencia, con el rostro pálido, y luego salió de la casa en silencio. Michael se giró hacia Amara. Estaba acurrucada en el sofá, con la mirada perdida. Se sentó con cuidado a su lado. Amara, mírame. Ella levantó la vista, vacilante. Papá, ¿por qué me odian? No he hecho nada malo. Sus palabras lo atravesaron como una espada. Nadie tiene derecho a menospreciarte por lo que eres, hija mía. Nadie. Y te prometo que nunca volverás a vivir eso aquí. Amara se acurrucó contra él, buscando el calor que había perdido. Pero a los ojos de Michael, algo acababa de cambiar. Esa noche, un padre amoroso se había transformado en un protector. Y aún no sabía que esa noche marcaba el comienzo de una verdad mucho más profunda, una verdad que ni siquiera Amara sospechaba. La noche cayó sobre la residencia de Anderson, pesada y silenciosa. Amara se había quedado dormida en brazos de su padre, agotada por las emociones de la noche. Michael la llevó con cuidado a su habitación, la acostó en su cama y se quedó un buen rato observándola dormir. Su rostro sereno contrastaba con las lágrimas secas en sus mejillas morenas. Él acarició con ternura un mechón de su cabello rizado. Te lo juro, hija mía, que nadie volverá a hacerte daño jamás, susurró. Salió de la habitación y bajó lentamente las escaleras, con la mente acelerada. Lo que acababa de presenciar lo había afectado profundamente. ¿Cómo podía existir tanta crueldad en su propia casa? ¿Cómo podían unos adolescentes que conocía desde la infancia atreverse a atacar a Amara? Y sobre todo, ¿cómo pudo Richard, un hombre en quien ella había depositado toda su confianza, haberla tocado, coaccionado, incluso con el pretexto de calmar la situación? Michael se sirvió un vaso de whisky, pero le temblaba la mano. Dejó el vaso antes de tocarlo. Su mirada se desvió hacia el gran ventanal que daba al jardín, donde las luces del atardecer bailaban sobre la hierba húmeda. Una voz suave interrumpió sus pensamientos. «¿Papá?» Se dio la vuelta. Amara estaba de pie en la puerta, vestida con su pijama rosa. Tenía los ojos hinchados, pero su mirada era decidida. «No quiero que vuelvan aquí», dijo con firmeza. «Jamás». Michael se acercó y la tomó por los hombros. «No volverán, te lo prometo». Ella dudó por un momento y luego añadió. «Sabes, papá, no es la primera vez que se burlan de mí». Esas palabras lo dejaron congelado en el lugar. «¿Qué quieres decir?» Amara bajó la mirada. «Cuando viajas, a veces vienen con sus padres. Me dicen que no soy de la familia, que me adoptaste para parecer generoso. Se ríen de mi piel, de mi pelo». Y Richard nunca dijo nada. Michael sintió que se le encogía el corazón. Respiró hondo. «Deberías habérmelo dicho, Amara». «No quería molestarte», respondió tímidamente. «Trabajas mucho, y no quería que te arrepintieras de haberme adoptado». Esas palabras golpearon a Michael más fuerte que cualquier golpe. Se arrodilló ante ella y la miró directamente a los ojos. «Escúchame con atención. El día que te vi en ese orfanato, supe que eras mi hija. No es tu sangre lo que te hace una Anderson, es tu corazón.
Eres mi familia, Amara. Mi única razón para luchar. Ella se arrojó a sus brazos, rompiendo a llorar. Él la abrazó, sintiendo su pequeño pecho subir y bajar con cada llanto. Pero en el fondo, una ira fría crecía en él. Sabía que esta historia no podía terminar ahí. Las poderosas e influyentes familias de estos niños tenían que comprender lo que su arrogancia había creado. Y sobre todo, quería saber por qué Richard, un hombre que por lo demás era leal y devoto, había cambiado su comportamiento en los últimos meses. Se levantó, cogió el teléfono y llamó a su mejor amigo, David Coleman, un exdetective privado al que había contratado a menudo para casos delicados. David, soy Michael. Te necesito, esta noche. ¿Esta noche? ¿Qué pasa? Alguien lastimó a mi hija. Y quiero saber todo lo que necesito saber sobre él. Colgó sin decir otra palabra. Arriba, Amara se había vuelto a dormir. Allá abajo, su padre ya estaba preparando el terreno para una venganza silenciosa. Pero lo que Michael aún no sabía era que lo que estaba a punto de descubrir sobre Richard, era solo una pequeña parte de un secreto mucho más grande. Un secreto vinculado no solo a su hija, sino a su propio pasado. A la mañana siguiente, la casa de Anderson estaba extrañamente tranquila. El personal evitaba la mirada de Michael, consciente de que algo grave había sucedido el día anterior. El millonario solo había dormido 2 horas. Pasó la mañana en su oficina, frente a una taza de café frío, esperando la llegada de David Coleman. Alrededor de las 9, se oyó el ruido de un motor. Un coche negro se detuvo frente a la casa. David salió, vestido con vaqueros, una chaqueta de cuero desgastada y gafas de sol. A pesar de sus 50 años, aún conservaba el porte de un hombre que lo había visto todo y lo había soportado todo. Pareces un hombre que quiere respuestas, dijo al entrar. Más que nunca, respondió Michael poniéndose de pie. Se instalaron en la oficina, tras una puerta cerrada. Michael lo contó todo, sin omitir ningún detalle. Cuando terminó, David permaneció en silencio por un momento y luego preguntó. ¿Quieres que cuide de Richard? Sí. Quiero saber qué esconde. Siento que hay algo que no está claro. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Me encargaré. Sus padres sabrán de mí, pero Richard, quiero entender por qué. David asintió. Empiezo enseguida. Te mantendré informado. Se levantó y puso una mano sobre el hombro de su amigo. Descansa, Mike. No ayudarás a Amara destruyéndote. Michael intentó sonreír, pero su mirada permaneció dura. No descansaré hasta saber la verdad. Unas horas después, David salió de un café del centro. Su portátil tenía varias ventanas abiertas. Había logrado acceder a archivos sobre Richard Blake, el exmayordomo. Y lo que descubrió lo hizo fruncir el ceño. Interesante, murmuró. Richard había trabajado para varias familias adineradas antes de unirse al equipo de los Anderson. Pero antes de eso, tuvo un pasado turbulento, varios años en una fundación privada especializada en adopciones internacionales. Una organización ahora disuelta debido a escándalos relacionados con la trata de menores. David sintió que sus instintos policiales tomaban el control nuevamente. Entonces, tú, viejo, no eras solo un mayordomo modelo, ¿verdad? Cogió su teléfono y llamó a Michael. Encontré algo que tienes que ver. Se trata de Richard, y quizás de Amara. Esa tarde, David llegó a casa de Michael con un expediente bajo el brazo. Se instalaron de nuevo en la oficina. Mira esto, dijo, abriendo el expediente. Richard Blake había trabajado para la Fundación Global Hope, una organización que supuestamente cuidaba a niños abandonados en África y Sudamérica. Pero tras esta fachada humanitaria, varias investigaciones revelaron prácticas dudosas, certificados de nacimiento falsos, registros falsificados, niños perdidos en el sistema. Michael frunció el ceño. ¿Y eso qué tiene que ver con Amara? David sacó una foto. Era una imagen de archivo,
un grupo de niños frente a un edificio ruinoso en Kenia. Y en medio de ellos, una niña de ojos oscuros, idéntica a Amara. Esta foto es de antes de tu adopción. ¿Y sabes qué es raro? Su expediente oficial dice que vino de Chicago. Pero mira la firma al pie de los papeles de adopción. Michael tomó la hoja de papel temblorosa en sus manos. Richard Blake. El nombre estaba allí, en blanco y negro. Su mayordomo. El hombre al que acababa de echar de su casa. ¿Quieres decir qué? Ese Richard formó parte de la organización que te permitió adoptar a Amara, confirmó David. Y si quieres saber mi opinión, él sabía exactamente quién era. Michael saltó, con el rostro pálido. ¿Crees que quería recuperarla? O vigílala. Quizás alguien más quiera encontrarla. Se instaló un pesado silencio. Michael miró fijamente la foto de la niña africana. Su corazón latía con fuerza. Dios mío, ¿qué significa todo esto? David guardó el archivo y dijo suavemente. Eso significa que Amara no fue abandonada, Mike. Alguien la hizo desaparecer. Y en ese preciso momento, en el primer piso, Amara observaba la escena desde detrás de la puerta entreabierta de la oficina. Ella lo había oído todo. Amara permaneció congelada detrás de la puerta de la oficina. Las palabras que acababa de escuchar resonaron en su cabeza como un eco roto. Alguien la hizo desaparecer. Su corazón latía con fuerza. Le temblaban los dedos. Retrocedió lentamente, intentando hacer el menor ruido posible, y luego subió corriendo las escaleras. En su habitación, se sentó en la cama, con la mirada perdida al frente. Siempre había creído que su historia comenzó en un orfanato de Chicago, donde Michael la había adoptado. Pero ahora, todo parecía falso. Y así Richard, aquel a quien ella llamaba señor Blake, el que le traía leche caliente cuando tenía miedo por la noche, había mentido. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez no era de miedo. Era de confusión. Y la ira. ¿Quién soy realmente?, murmuró en voz baja. Al día siguiente, Michael notó que Amara estaba distante. Hablaba poco y evitaba su mirada. Intentó no presionarlo, pensando que aún se estaba recuperando del impacto del día anterior. Pero lo que él no sabía era que ella había tomado una decisión. Durante el día, mientras participaba en una importante videoconferencia, Amara bajó discretamente a la oficina. Sabía dónde guardaba su padre sus archivos, en el gran cajón inferior, a la izquierda del escritorio de caoba. Le temblaban las manos mientras rebuscaba entre los papeles. Por fin, encontró lo que buscaba, su expediente de adopción. Una sencilla camisa beige, marcada con su nombre, Amara Anderson, ex Amara Collins. Lo abrió y examinó los documentos, formularios, firmas, sellos oficiales. Todo parecía estar en orden. Excepto por una cosa. Una foto. La foto era de una niña con una sonrisa tímida, vestida con uniforme escolar. Pero en el reverso, alguien había escrito a mano. Amara Nairobi, 2010. Nairobi. Pass, Chicago. Sus ojos se abrieron de par en par, hojeó el resto del expediente, un certificado de nacimiento, medio ilegible, y una firma que reconoció al instante. Richard Blake. Su corazón se hundió. Él me mintió, todos me mintieron. Volvió a poner todo en su sitio rápidamente antes de que su padre regresara. Pero guardó la foto en el bolsillo de sus vaqueros. Cuando llegó la noche, se encerró en su habitación, sacó su portátil y escribió en el buscador. Fundación Esperanza Global Nairobi 2010. Aparecieron decenas de artículos. La mayoría hablaba de un escándalo, niños desaparecidos, adopciones ilegales y tráfico internacional de personas. Un nombre seguía apareciendo, el Dr. Elías Cato, director de la fundación, que actualmente no aparece por ningún lado. Amara sintió un escalofrío recorrer su columna. Luego, mientras leía un artículo, se encontró con una foto en blanco y negro, un grupo de niños en un edificio polvoriento.
Y en el centro, la misma niña que en su foto. Ella. Pero a su lado había otra niña exactamente igual a ella. Un gemelo. Amara se quedó petrificada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso no es posible. Amplía la fotografía, examinando cada detalle. La niña que estaba a su lado llevaba el mismo collar trenzado que todavía conserva hoy, el que habían encontrado alrededor de su cuello el día de su adopción. 1.000.000 de preguntas pasaron por su mente. ¿Tenía una hermana? ¿Seguía viva? ¿Y por qué Richard, el hombre que la vio crecer, le había ocultado todo esto? Una certeza nació en su corazón. Tenía que descubrir la verdad, incluso si eso significaba ir en contra de su padre. Tomó la foto, la sostuvo cerca y susurró. Te encontraré, quien quiera que seas. Mientras tanto, abajo, Michael recibió una llamada de David. Mike, tengo noticias. Estoy escuchando. Richard no ha salido de la ciudad. Y lo vieron cerca del aeropuerto. Según mis fuentes, tiene una cita con el doctor Cato. ¿Qué? Sí. El mismo nombre vinculado a la fundación de Amara. Michael se levantó bruscamente, con la mandíbula apretada. Entonces todo está conectado. No tenía ni idea de que, en la habitación de arriba, su hija ya estaba preparando su mochila. Lista para partir sola a reconstruir su pasado. El amanecer amaneció en un cielo pálido y silencioso. Todo parecía tranquilo en la casa de los Anderson. Pero la habitación de Amara estaba vacía. La cama estaba cuidadosamente hecha, la ventana estaba entreabierta y sobre el escritorio había una simple hoja de papel doblada por la mitad. Michael entró en la habitación, todavía medio dormido, pensando que ella dormía. Al ver la cama vacía, sintió una punzada en el pecho. Entonces vio la carta. Sus manos temblaban mientras lo desdoblaba. Las palabras, escritas en tinta azul, le dejaron sin aliento. Papá. Te amo y sé que tú también me amas. Pero necesito entender quién soy realmente. Encontré algunas cosas en tu oficina. Sé que Richard me conocía antes que tú. Tengo que encontrarlo, y tal vez, a alguien más. No te preocupes, estoy bien. Volveré. Te lo prometo. Amara. Michael se quedó paralizado, incapaz de hablar. Releyó la carta varias veces, como esperando que le hiciera cambiar de opinión. Entonces todo su cuerpo empezó a temblar. No, no, eso no, murmuró. Salió corriendo, llamó a su chofer y luego a David. Ella se fue. Dejó una carta. ¿Qué? ¿Cuándo? Esta noche. Ella lo sabe todo. Sabe de Richard, de la fundación. Mierda, vale. Cálmate, Mike. La encontraremos. A pocos kilómetros, Amara caminaba por la acera de una importante avenida de Los Ángeles. Su mochila la jaló un poco hacia atrás, pero avanzó con determinación. Había tomado el primer autobús antes del amanecer, con el corazón latiendo con fuerza en cada parada. Solo tenía una pista, el nombre del doctor Elías Cato y una dirección encontrada en Internet, vinculada a una antigua oficina de la fundación. Pero la realidad la golpeó rápidamente, solo tenía 15 años, no tenía dinero ni teléfono. Se sentía libre, pero terriblemente sola. Agotada, entró en un pequeño café de barrio. Una camarera latina de unos 40 años se acercó. ¿Estás bien, cariño? No parece que hayas dormido. Amara duda. Busco a alguien, un médico. Elías Cato. ¿Lo conoces? La mujer meneó la cabeza. No, lo siento. Pero no deberías estar sola afuera a estas horas. ¿Saben tus padres dónde estás? Amara bajó la mirada. No precisamente. La camarera suspiró con simpatía. Espera aquí, te traeré algo. Parece que lo necesitas. Se alejó.
Amara aprovechó para sacar la foto de su bolsillo y volver a mirarla. Su gemela la miraba fijamente con sus grandes ojos. La tocó con las yemas de los dedos. ¿Dónde estás?, susurró. De repente, una voz familiar la hizo saltar. ¿Amara? Se dio la vuelta bruscamente. Su corazón se detuvo por un segundo. Era Richard. Él estaba a unos metros de ella, vestido con una chaqueta oscura, con aspecto cansado pero aliviado. Por fin, te encontré, dijo en voz baja. Amara instintivamente dio un paso atrás. No te acerques. Tranquila, no quiero hacerte daño. Solo intentaba protegerte. ¿Protegerme? Me has mentido toda la vida. No era mentira, Amara. Era una promesa. Ella frunció el ceño. ¿Una promesa a quién? Richard miró a su alrededor con nerviosismo. No. Ven conmigo, por favor. Te lo explicaré todo. No. Ya no te creo. Suspiró, sacando algo de su bolsillo, un pequeño colgante de plata, en forma de luna. Los ojos de Amara se abrieron de par en par. Es igual que el mío. Sí, dijo en voz baja. Y el otro era de tu hermana. El mundo se derrumbó a su alrededor. ¿Así que existe? ¿La conoces? ¿Dónde está? Richard dudó y luego respondió. Está viva. Pero no debes buscarla sola. Es peligroso, Amara. Muy peligroso. Ella dio un paso hacia él, con la voz temblorosa. Dime dónde está. Te lo ruego. Richard abrió la boca para responder, pero en ese preciso instante, dos hombres con trajes oscuros entraron en el café. Recorrieron la sala con la mirada, y uno de ellos fijó su mirada en Richard. Se puso pálido. Demasiado tarde, murmuró. Tenemos que irnos. Ya. Amara vio a los dos desconocidos acercarse, uno de ellos hablando por el auricular. Richard le agarró la mano. Curso. Salieron por la puerta trasera, perseguidos por los hombres de negro. Sus pasos resonaron en el estrecho callejón, entre los cubos de basura y las paredes cubiertas de grafitis. Amara sintió que su corazón latía salvajemente. ¿Quiénes son?, gritó. Aquellos que quieren llevarte de vuelta a donde todo empezó, gritó Richard. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Michael escuchaba a David por teléfono. Tenemos una testigo. La vieron en un café de la avenida Jefferson. ¿Y saben qué? Richard estaba con ella. Michael agarró el volante de su coche. Aguanta, Amara. Ya voy. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que esta carrera los llevaría mucho más lejos de lo que imaginaban. Al corazón mismo de un secreto que ni siquiera la verdad sería suficiente para reparar. El viento silbaba en el callejón mientras Amara corría sin aliento, con la mano fuertemente agarrada a la de Richard. Detrás de ellos, los dos hombres trajeados gritaban y empujaban a los transeúntes. El sonido de sus pasos resonaba en el hormigón mojado. Richard tiró de Amara hacia una puerta metálica entreabierta. Por aquí. Rápido. Entraron en un viejo edificio industrial. El aire era polvoriento, impregnado de olores a aceite y metal. Richard cerró la puerta de golpe y se apoyó en la pared, jadeando. ¿Qué pasa?, preguntó Amara sin aliento. Estos hombres trabajan para un exmiembro de la fundación, respondió con voz tensa. ¿Quieren recuperarte, Amara? ¿Para qué? Porque no se supone que existas. El silencio que siguió dejó a Amara congelada. ¿Cómo es que no se supone que exista? Richard se pasó una mano por la cara, visiblemente atormentado. Cuando se desmanteló la Fundación Esperanza Global, muchos niños fueron borrados de los registros. Tú y tu hermana estaban entre ellos. Dos gemelos de un proyecto secreto. ¿Un proyecto?, repitió con los ojos muy abiertos. Sí.
La fundación afirmaba estar salvando huérfanos, pero en realidad, algunos niños estaban siendo utilizados para investigación médica ilegal. Tus padres biológicos intentaron protegerte. Hicieron desaparecer tus archivos. Te colocaron con una familia estadounidense. Tu hermana, no sabemos qué fue de ella. Amara sintió que su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a explotar. ¿Y tú? ¿Por qué estabas allí? Richard bajó la mirada. Me encargaron transportarlos a ti y a tu hermana. Pero algo salió mal. Me ordenaron llevar a tu hermana a un centro de tratamiento, y entregarte a un contacto que te enviaría a Estados Unidos. Desobedecí. Tomé tu expediente, te oculté bajo una identidad falsa, y borré todo rastro. Las lágrimas brotaron de los ojos de Amara. Me separaste de ella. Si no lo hubiera hecho, ambos estarían muertos. Un ruido agudo se escuchó detrás de ellos, una puerta de metal que se abría a la fuerza. Richard se incorporó bruscamente. Nos han encontrado. Agarró a Amara por el brazo. Tenemos que movernos, ahora. Subieron por las escaleras de incendios, que crujieron bajo sus pies. Las voces se acercaban, autoritarias. Por aquí. No pueden estar lejos. En el último piso, Richard empujó una trampilla que conducía al tejado. El aire fresco de la mañana les dio en la cara. Corrieron hacia el borde, con vistas a la ciudad que aún dormía. ¿Y ahora?, preguntó Amara presa del pánico. Ser. Richard señaló una escalera de incendios en el edificio vecino. Saltaron, cayeron pesadamente y luego bajaron corriendo las escaleras. Uno de los hombres apareció en el tejado, detrás de ellos, con un arma en la mano. Una pelota silbó en el aire y rebotó en una viga de metal. Amara, crea. No te detengas, gritó Richard. Llegaron a la calle y se mezclaron con la multitud del mercado matutino. Richard miró hacia atrás. Los hombres de negro seguían buscando, pero habían desaparecido entre la multitud. A varios kilómetros de distancia, Michael conducía a toda velocidad, con el rostro tenso. David, por teléfono, intentaba calmarlo. Logré rastrear el GPS de Richard. Apagó su teléfono, pero no su coche. Se detuvo en la zona industrial de Westlock. Voy. Michael, ten cuidado. Si lo que pienso es cierto, estos tipos no son simples perseguidores. Michael no respondió. Su corazón latía demasiado rápido. Ánimo, Amara. Viene papá. En un viejo motel a las afueras, Amara y Richard por fin encontraron refugio. Él cerró la puerta, miró por la ventana y se sentó pesadamente en una silla destartalada. No deberían encontrarnos aquí ahora, dijo. Amara se sentó frente a él. Quiero saber toda la verdad. Basta de medias verdades, Richard. ¿Quiénes fueron mis verdaderos padres? ¿Y dónde está mi hermana? Richard respiró profundamente. Tu padre biológico era investigador, el Dr. Kofi N. Dalla. Trabajaba para la fundación, pero cuando descubrió lo que realmente hacían, intentó exponerlo todo. Fue él quien te sacó del país. Tu hermana, Amina, permaneció prisionera de su cuidado experimental. Amara sintió que se le cerraba la garganta. ¿Está ella todavía allí? Quizás. El doctor Elías Cato desapareció tras el cierre de la fundación. Pero, según tengo entendido, reanudó sus actividades con otro nombre en África Oriental. Y creo que tiene a tu hermana. Amara saltó, sus ojos se llenaron de un brillo feroz. Entonces iré allí. La encontraré. Eso sería un suicidio, protestó Richard. Esta gente mata para guardar sus secretos. No me importa. Es mi hermana. Se hizo un silencio. Richard la miró un buen rato y luego suspiró. Eres igualito a tu padre. Valiente, e impredecible. Se levantó, fue hasta un viejo bolso que estaba en un rincón y sacó un pasaporte y algunos billetes. Si realmente quieres ir,
no irás solo. Amara levantó la cabeza sorprendida. ¿Quieres venir conmigo? Juré protegerte. Y aún le debo algo a tu familia. Ella le sonrió débilmente. Por primera vez, vio en sus ojos no una mentira, sino una sinceridad dolorosa. Y mientras se preparaban para huir del país, un hombre bajó de un avión en el aeropuerto de Los Ángeles, el doctor Elías Cato. Su mirada fría estaba fija en una foto de Amara Anderson. Nunca debería haber sobrevivido, murmuró. La lluvia caía suavemente sobre Los Ángeles, dibujando rayas brillantes en el parabrisas del coche de Michael. Había pasado la noche buscando, con los ojos ardiendo de cansancio y el teléfono apretado en la mano. La señal del vehículo de Richard había desaparecido varias horas antes. Pero sabía que todavía estaba en algún lugar de la ciudad. Amara, aguanta, murmuró. En la parte trasera del coche, David, su amigo y socio de negocios, estaba hojeando un expediente. Encontré el nombre de Richard Black en unos viejos archivos gubernamentales. Es un exguardia de seguridad privado, despedido tras negarse a cumplir una orden. ¿Y adivina para qué organización trabajaba? La Fundación Esperanza Global, respondió Michael sin dudarlo. Exactamente. Este tipo tiene un pasado problemático, Michael. Pero si te mintió, quizá fue para proteger a tu hija. Michael giró bruscamente hacia un callejón, los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado. No lo culpo por eso. Pero si alguien le hace daño, destruiré todo a mi paso. Mientras tanto, en el destartalado motel de Westlock, Amara no había dormido. Las palabras de Richard seguían dando vueltas en su cabeza. Una hermana. Experiencias. Su padre biológico. Y ahora, un enemigo que sabía que ella todavía estaba viva. Richard entró en la habitación con un café en la mano. Salimos en 30 minutos. Encontré un contacto en el puerto. Él puede llevarnos a México y luego tomar un vuelo discreto a Nairobi. ¿Nairobi? Repitió Amara. Ahí está Cato, el médico del que te hablé. Ella asintió, nerviosa pero decidida. Entonces nos vamos. Quiero la verdad. Toda la verdad. Richard la miró fijamente durante un largo rato. Te pareces mucho a tu padre, dijo en voz baja. ¿Y mi hermana? Amina, ¿se parece a mí también? Sí. Como dos gotas de agua. Amara sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Ella giró la cabeza, negándose a llorar. Entonces me confundirán con ella, murmuró. Antes de que Richard pudiera responder, un ruido agudo se escuchó afuera, un motor que se detuvo de repente. Entonces la puerta de un coche se cerró de golpe. 2. 3. La mirada de Richard se congeló. Corrió hacia la ventana, separando apenas la cortina. Mierda, nos encontraron. Agarró su bolso y lo arrojó sobre el hombro de Amara. Salgamos por atrás, rápido. Cruzaron el pequeño baño y entraron por la ventana que daba a un callejón embarrado. Pero tan pronto como pusieron un pie afuera, de repente se encendió un foco. No se muevan. Policía. 3 coches ya bloqueaban las salidas. Bajaban hombres armados, apuntando con sus armas. Pero Richard comprendió de un vistazo que no eran policías, no tenían placa ni protocolo. Solo mercenarios con uniformes negros y brazaletes sin emblemas. Esos son los hombres de Cato, susurró. Agarró a Amara y la empujó detrás de un contenedor. Una ráfaga de balas destrozó el metal sobre sus cabezas. Amara ahogó un grito. Vamos a morir. Hoy, no. Richard sacó una pistola de su chaqueta y disparó 2 veces, apuntando a los neumáticos de un coche. El vehículo se inclinó ligeramente, creando una cubierta temporal. ¡Corre!, gritó. Hacia la valla. Saltaron hacia adelante, deslizándose sobre el suelo mojado. Amara logró subir a la barrera con cierta dificultad, ayudado por Richard, pero una pelota le golpeó en el hombro. Cayó de rodillas,
gimiendo de dolor. Richard, gritó. Vamos. Corre. Pero ella no se movió. Bajó las escaleras y lo ayudó a subir. Los pasos se iban acercando. De repente, se oyó el rugido de un motor. Un coche negro apareció de la nada, derrapando por el callejón. La puerta del pasajero se abrió bruscamente. «Entrad», gritó una voz. Era Michael. Amara se congeló por un segundo, luego su corazón dio un salto. «Papá». Richard la empujó hacia el coche. Ella entró y Michael aceleró antes incluso de cerrar la puerta. Las balas impactaron en la carrocería mientras se alejaban a toda velocidad. «¿Quiénes son estos tipos?», gritó Michael. «No es momento de hablar de eso», gritó Richard apretándose la herida. Unos minutos después, se detuvieron en un viejo garaje abandonado. Michael ayudó a Richard a sentarse en una caja, mientras Amara buscaba algo para vendarlo. La lluvia seguía cayendo, pero en el interior del garaje resonaba un pesado silencio. «Explícame», preguntó Michael con voz profunda. Richard lo miró exhausto. «Todo lo que te conté sobre ella es cierto. Pero hay más. No es solo una cuestión de adopción. Es una conspiración de 20 años. ¿De qué estás hablando?» Kato ha reiniciado el programa. Quiere recuperar a Amara para continuar la investigación que inició con su hermana. Michael se quedó congelado. ¿Su hermana? Amara dio un paso adelante con voz temblorosa. «Tengo una hermana gemela, papá. Se llama Amina. Y creo que sigue viva». La mirada de Michael cayó sobre ella con incredulidad, luego sobre Richard. «¿Y tú lo sabías?» «Sí. Pero no podía decir nada hasta que estuvieras listo para escuchar». Un pesado silencio cayó. Entonces Michael se sentó y su mirada era dura. «La encontraremos. Y ese Kato, te juro por Dios que no volverá a hacerle daño a nadie». En ese momento, a miles de kilómetros de distancia, en un laboratorio aislado de Kenia, un hombre observaba una pantalla. En la foto, Amara y Michael están en su coche. El doctor Elías Kato esbozó una sonrisa fría. «Dos temas idénticos, y uno de ellos todavía me pertenece». Apagó la luz y se giró hacia una ventana a prueba de balas. Detrás de ellos, una joven, atada a una mesa, abrió lentamente los ojos. Era Amina. El sol comenzaba a salir sobre Los Ángeles, coloreando el cielo con tonos rosados. En el viejo garaje donde se habían refugiado, Michael miraba fijamente un mapa del mundo extendido sobre una mesa polvorienta. Círculos rojos rodearon varios puntos en África Oriental. «Por lo que he podido averiguar», dijo Richard, la última vez que se avistó un laboratorio vinculado a Kato fue cerca del lago Naivasha en Kenia. Una región aislada y poco vigilada, pero con caminos privados y hangares ocultos en las colinas. Michael cruzó sus brazos, su rostro inexpresivo. «¿Y ahí es donde tiene retenida a Amina?» «Probablemente». Amara se acercó, ajustándose la chaqueta. «Entonces vámonos». «No es tan sencillo», respondió Richard. «Kato tiene contactos en varios gobiernos. Si nos presentamos allí como turistas estadounidenses, nos descubrirán incluso antes de aterrizar». David, que hasta entonces había permanecido discreto, tomó la palabra. «Todavía tengo algunos contactos en seguridad internacional. Podemos pasar por México y luego tomar un vuelo privado a Etiopía. Desde allí, cruzaremos la frontera por carretera. No será cómodo, pero es factible». Michael asintió lentamente. «Haz los arreglos. Nos vamos esta noche». Amara lo miró. «Papá, ¿estás seguro? No dejaré a tu hermana en manos de estos monstruos». Ella quería sonreír, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Mientras se preparaban para la partida, a miles de kilómetros de distancia, en un complejo aislado cerca del lago Naivasha, el doctor Elías Kato observó a la joven atada a una camilla. Su rostro, pálido y cansado, tenía un sorprendente parecido al de Amara.
¿Cómo te sientes, Amina?, preguntó con voz suave pero gélida. Tú nunca me tendrás, murmuró débilmente. Oh, pero ya eres mía. Sobreviviste a lo que nadie más ha sobrevivido. Y ahora tu hermana se unirá a ti. Amina intentó sentarse, pero las correas se lo impidieron. Kato colocó una mano enguantada sobre su hombro. Comparten el mismo ADN. Dos versiones perfectas del mismo código. Lo que no pude terminar contigo, lo terminaré con ella. Se dio la vuelta y observó en una pantalla las imágenes de vigilancia que llegaban desde Los Ángeles. Una sonrisa cruel se extendió por sus labios. Vienen a mí. Muy bien. Unos días después, un pequeño avión de carga aterrizó discretamente en una pista de aterrizaje remota en el sur de Etiopía. Amara, Michael y Richard salieron cubiertos de polvo. El calor era abrumador y el viento que traía arena les quemaba la cara. Bienvenido a África, dijo Richard cerrando la puerta del avión. Se subieron a un viejo 4X4 conducido por un keniano llamado Samuel, un expiloto de la ONU a quien Richard conocía. El lago Naivasha está a unas 10 horas en coche, explicó Samuel. Pero hay puestos de control militares. Si buscas problemas, estás en el lugar indicado. No buscamos problemas, respondió Michael. Pero estamos listos para afrontarlos. El vehículo se adentró en las pistas polvorientas. El paisaje iba cambiando poco a poco, de llanuras áridas a colinas verdes, aldeas remotas y rostros curiosos observándolos pasar. Amara miró por la ventana, fascinada y angustiada. Aquí es donde nací, murmuró. Sí, dijo Richard. Tus padres trabajaban en Nairobi antes de huir. Ella permaneció en silencio por un momento, antes de agregar. Lo siento. Está viva. Amina está ahí, en algún lugar. Cayó la noche. Se detuvieron en un pequeño campamento, al borde de un valle. Samuel encendió un fuego y el crepitar de las llamas iluminó sus rostros cansados. Michael se sentó junto a Amara. Deberías dormir un poco. ¿Y tú? No he dormido desde que te llevaron. Ella apoyó la cabeza en su hombro y, por primera vez en mucho tiempo, él sintió que su corazón se calmaba. Te prometo que la encontraremos, dijo en voz baja. Siempre haces promesas, papá. Y siempre las cumples. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Michael. Pero a lo lejos, en las colinas, apareció una luz. Un par de binoculares brillaron por un momento en la oscuridad. Un hombre habló a través de un transmisor de radio. Ya están aquí. 3 objetivos, además de uno local. ¿Órdenes, doctor? La voz de Kato respondió, tranquila y fría. No los mates. Todavía no. Tráeme a la chica viva. Al amanecer, el 4X4 reanudó su viaje hacia Naivasha. La tensión era palpable. De repente, en una curva, el motor tosió y luego se paró. ¿Qué pasa?, preguntó Michael. Samuel bajó. Eso no es normal, alguien cortó los frenos. Un silbido resonó en el aire. Un momento después, una explosión lanzó el vehículo hacia un lado. Amara gritó. Richard se arrojó sobre ella, protegiéndola con su cuerpo. Figuras armadas emergieron de las colinas. Michael, herido en la frente, miró hacia arriba, buscando desesperadamente a su hija. Una mano poderosa la agarró del cabello y la tiró al suelo. Amara intentó resistirse, pero le introdujeron una jeringa en el cuello. Su mirada se nubló y todo se volvió negro. Lo último que escuchó fue la voz lejana de su padre llamándola por su nombre. Amara. Luego silencio. Unas horas más tarde, en el laboratorio del doctor Kato, luces blancas se reflejaban en las paredes esterilizadas. Acostada sobre una mesa de acero, Amara abrió lentamente los ojos. A través de la ventana, una figura dio un paso adelante, con una sonrisa fría en su rostro. Bienvenida a casa, Amara, dijo el doctor Kato. ¿Dónde está, mi hermana?, susurró.
justo al lado. Y cuando Amara giró la cabeza, vio a una mujer joven, idéntica a ella, inconsciente en una mesa cercana. Era Amina. Un zumbido bajo llenó la habitación blanca. Las máquinas parpadeaban, los tubos transportaban líquidos azules y rojos y en el centro, dos camas de metal estaban alineadas una al lado de la otra. En uno de ellos, Amina, inconsciente. Al otro lado, Amara, con los ojos bien abiertos, mirando al techo. Ella intentó moverse, pero sus muñecas estaban sujetadas por gruesas correas. Un dolor abrasador le atravesó el brazo, una aguja clavada en la piel, conectada a un tubo. Su corazón se aceleró. Entonces una voz tranquila y terriblemente familiar rompió el silencio. No te muevas, querida. Las ataduras son para tu seguridad. El doctor Kato entró en la habitación, vestido con una bata blanca inmaculada. Su mirada, fría y metódica, se posó en ella como si fuera un objeto de estudio. ¿Dónde está mi padre?, preguntó Amara con voz temblorosa. Vivo, por ahora. Pero no te ayudará aquí. Intentó tirar de las correas, pero fue en vano. Eres un monstruo. ¿Un monstruo? No un científico. Y tú, mi éxito. Le hizo una señal a un asistente que vestía una bata de laboratorio, quien revisó las pantallas de control. Tu código genético, Amara, es casi idéntico al de tu hermana. Excepto, por una ligera mutación. La que te convirtió en la única superviviente del proyecto Alpha. ¿Qué me has hecho? Nada, todavía. Pero juntas, tú y Amina, me permitirán terminar lo que empecé hace 20 años. Amara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se negó a ceder. Nunca tendrás éxito. Kato sonrió, casi divertido. Eso también solía decir tu padre biológico, antes de morir intentando salvarte. El impacto la golpeó con toda su fuerza. ¿Mi padre? ¿Lo mataste? Digamos que tomó una mala decisión. Igual que pronto lo hará tu padre adoptivo. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Michael se despertó en un hospital de campaña dirigido por voluntarios. Con el cuerpo dolorido y la frente vendada, se incorporó bruscamente. Amara. ¿Dónde está mi hija? Samuel puso una mano sobre su hombro. Tranquilo, señor Anderson. Lo encontraron semienterrado tras la explosión. El ejército local ha asegurado la zona, pero... ¿Pero qué? Se llevaron a la niña. Michael se puso de pie, inestable, con los puños apretados. Richard entró en ese momento, con el brazo todavía vendado. Está viva, dijo inmediatamente. ¿Cómo lo sabes? Porque conozco a Kato. No la mataría. No de inmediato. Michael se acercó a él con la mirada llena de rabia. Entonces vámonos. No sin un plan. Este complejo está protegido por hombres armados, drones y un sistema de seguridad biométrica. No podemos entrar de frente. Entonces entraremos por las sombras, respondió Michael. Richard lo miró fijamente por un momento y luego asintió lentamente. Está bien. Vamos a necesitar ayuda. La noche siguiente, en las colinas que dominaban el lago Naivasa, 4 figuras se arrastraban en la oscuridad. Michael, Richard, Samuel y un joven guía local, Abel, observaban el complejo a través de binoculares térmicos. 2 torres de vigilancia, 3 patrullas móviles, indicó Richard. Las luces del sur se apagan cada 20 minutos, añadió Abel. Un fallo en el generador. Esa es nuestra ventana. Michael Serra, sonarme. En 20 minutos entonces. Dentro del laboratorio, Amara intentaba desesperadamente despertar a su hermana. Amina, despierta, por favor. Soy yo, Amara. Los párpados de la joven se agitaron débilmente. Sus labios se movieron. ¿Amara? ¿Tú, eres real? Sí. Vamos a salir de aquí, ¿de acuerdo? Kato,
detrás del cristal, observaba la escena con fascinación. Magnífico, incluso separados durante 20 años, el instinto de conectar permanece. Activa un micrófono. Amara, si te importa tu hermana, mantén la calma. Si intentas algo, ella morirá antes que tú. La mirada de Amara ardía de ira. Si la tocas, juro que te destruiré. Kato la miró fijamente durante un largo rato y luego apagó el micrófono. La misma rabia, la misma intensidad. Sí, están listos. Afuera pasaban patrullas ajenas al peligro. Michael y Richard aprovecharon el momento en que se apagaron los focos para saltar la valla. Samuel neutralizó silenciosamente a un guardia. Avanzaron entre las sombras, hasta llegar a una puerta de mantenimiento. «Está aquí», murmuró Richard. Conectó un dispositivo electrónico y la cerradura hizo clic. La puerta se abrió. El aire dentro olía a cloro y metal. Luces de neón azules brillaban en el pasillo. «Amara, aguanta», pensó Michael. Avanzaron con cautela. Luego el sonido de pasos. Se acercaban 2 guardias. Michael saltó hacia adelante, en silencio, y golpeó al primer hombre en la garganta. Richard dejó inconsciente al segundo con la culata de su arma. «Continuaremos», dijo Michael. En la sala principal, Kato estaba preparando las máquinas. «Comienza la transferencia», ordenó. Los asistentes activaron las pantallas y las luces comenzaron a pulsar. Amara, presa del pánico, intentó liberar a Amina. Las correas aguantaron, pero uno de los ganchos cedió. Ella agarró la mano de su hermana. «Aguanta. Papá vendrá». Y de repente, sonó una alarma. «Intrusión detectada», gritó un técnico. «Imposible», gritó Kato. «¿De dónde salieron?» La puerta se hizo añicos. Michael apareció con el arma en alto. «Suelta a mi hija». Kato dio un paso atrás, sorprendido pero todavía en control de sí mismo. «Señor Anderson». Ha llegado justo a tiempo para presenciar un milagro científico. Michael disparó sin dudarlo. El balón rozó la mejilla de Kato y destrozó una pantalla. Luego Richard entró y neutralizó a 2 guardias. «Amara, crea». «Papá». «Aquí». Michael corrió hacia ella, le arrancó las correas y la abrazó con fuerza. «Se acabó, hija mía». «No, todavía no». «Amina». Se giró y vio a la hermana inconsciente. Sin pensarlo, la tomó en sus brazos. Pero Kato gritó. «No saldrás de aquí con vida». Activó una palanca. Las puertas se cerraron y un gas comenzó a extenderse por toda la habitación. Michael tosió, su rostro se tensó. «Tenemos que movernos». Richard golpeó la ventana de emergencia, activando una salida de emergencia. Las alarmas sonaban por todo el complejo. Amara tomó la mano de su hermana jadeante. «Ánimo, Amina. Saldremos de aquí juntas». Kato, mareado por el humo, intentó alcanzar la consola, pero una explosión detrás de él lo envió al suelo. El laboratorio estalló en llamas. Michael, Richard, Amara y Amina escaparon a través de un túnel de mantenimiento, perseguidos por las llamas. Cuando salieron al aire libre, el complejo estaba ardiendo, proyectando un resplandor rojo hacia el cielo. Amara, arrodillada en el polvo, apretó la mano de su hermana dormida. Michael la miró con los ojos llenos de emoción. «La encontramos». «¿La encontraste?» Richard, sin aliento, observaba las llamas. «Esperemos que esto termine finalmente». Pero a lo lejos, una figura herida, cubierta de sangre, se alejaba hacia la oscuridad. El doctor Kato, con el rostro enrojecido, murmuró. «Esto es, solo el comienzo». El sol salía suavemente sobre las colinas de Kenia, pintando el cielo con tonos naranjas. El laboratorio no era más que un montón de llamas y humo, ardiendo en el silencio de la mañana. Amara, con las rodillas temblando,
sostuvo con fuerza la mano de Amina mientras ella comenzaba a abrir los ojos. Amara, murmuró con voz débil. Sí, soy yo, susurró Amara con lágrimas en los ojos. ¿Estamos juntos? Sí. Estamos juntos, respondió Amara. Michael se acercó sin aliento pero aliviado. Hijas mías, están vivas. Todo está bien ahora. Amina parpadeó, todavía confundida. ¿Qué pasó? Cato quería usarnos, explicó Richard. Pero logramos escapar. Amara la abrazó fuerte. Nunca más te dejaré sola. Michael, todavía en shock, observó a las dos chicas. Necesitas saber la verdad. La razón por la que se separaron. Amina miró fijamente a su hermana, con incomprensión en sus ojos. ¿Ya lo has dicho? No del todo, dijo Michael. Él respiró profundamente. Tus padres biológicos. Kofi Enedala y su esposa trabajaron para proteger a niños como tú. Pero descubrieron los experimentos de Cato. Para salvarte, tuvieron que separarte. Amara fue adoptada en Estados Unidos. Tú, Amina, te quedaste aquí, bajo vigilancia, hasta que pudimos recuperarte. Amina apretó las manos de su hermana. Entonces, ¿todo este tiempo hiciste todo lo que pudiste para encontrarme? Sí, murmuró Amara. Nunca dejé de buscarte. Richard intervino. Y eso no es todo. Amara, tu ADN único ha revelado un secreto oculto. El que Cato quería explotar. ¿Qué secreto?, preguntó Michael preocupado. Ustedes dos, explicó Richard, comparten un gen raro capaz de crear inmunidad natural a ciertas enfermedades genéticas que Cato quería estudiar. Por eso los quería a ambos. Amina retrocedió un poco, con los ojos bien abiertos. ¿Quería convertirnos en conejillos de indias? Sí, murmuró Richard. Pero ahora eres libre. Se hizo un pesado silencio. Entonces Amara le sonrió tímidamente a su hermana. Sobrevivimos. Juntos. Eso es lo que más importa. Michael puso una mano sobre el hombro de Amara. Y ahora, nos vamos a casa. Mientras regresaban a su vehículo, Michael echó una última mirada al laboratorio humeante. Las llamas reflejaban el sol naciente, como símbolo de finales, pero también de renovación. Amina miró a su hermana y susurró. Gracias por venir a recogerme. Siempre, respondió Amara. Siempre. Y en el cielo del este de África soplaba un viento ligero que traía consigo la promesa de una nueva vida. Michael, Amara, Amina y Richard subieron al 4X4, listos para volver a casa. Detrás de ellos, el pasado ardía. El futuro estaba ante ellos. Y por primera vez en 20 años, los gemelos finalmente se reunieron, libres de elegir su propio destino. Habían pasado algunos meses desde la espectacular fuga del laboratorio de Cato. El sol se ponía suavemente sobre la casa de los Anderson, bañando el jardín con una luz dorada. Amara y Amina jugaban juntas en el césped, riendo a carcajadas, como si los años de separación y sufrimiento nunca hubieran existido. Michael, sentado en el banco del jardín, los observaba con una sonrisa pacífica. Por fin están juntos, murmuró. Nunca dejé de creer que este momento llegaría. Amara se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. Gracias, papá, por todo. Por nunca abandonarme. Nunca, mi amor. Nunca, respondió con los ojos húmedos. Amina corrió hacia ellos, sosteniendo una pequeña caja en sus manos. Mira lo que encontré, dijo emocionada. Era un colgante antiguo, idéntico al que llevaba Amara cuando escapó. Las dos gemelas se miraron, sonriendo. Ahora estamos realmente juntos, dijo Amara. Richard, de pie un poco apartado, observaba la escena con satisfacción. Sobrevivieron, pensó. Y esta vez, nada ni nadie podrá separarlos. A unos metros,
Samuel y David charlaban, compartían un café y una risa nerviosa, saboreando el final de esta peligrosa misión. La vida continuó, pero era diferente. Amara y Amina, unidas por un pasado doloroso pero ahora libres, sabían que su fuerza residía en su unidad. Michael, su padre adoptivo, había cumplido su promesa, proteger a sus hijas y ofrecerles un futuro. Y mientras el cielo brillaba rojo y dorado al atardecer, una cosa quedó clara. Su historia no fue solo de dolor y miedo. Fue una historia de resiliencia, amor y el poder indestructible de la familia. Amara y Amina, de la mano, miraban el horizonte, dispuestas a escribir un nuevo capítulo en sus vidas. Y esta vez, el pasado ya no fue una carga. Se había convertido en un recuerdo, quemado por el fuego de su coraje y determinación. El futuro finalmente les pertenecía.